Hola amigos, y hoy les traigo la preparación de los tamales tolimenses típicos colombianos. Una preparación muy especial donde en este video te podré enseñar por qué este tamal es tan reconocido en Colombia. Un tamal que está siendo preparado a base de sus mismos jugos. Por ejemplo, para sofreír el tocino, ese aceite que ha sobrado, vamos a preparar tanto el arroz, la masa, nuestro guiso y vamos a utilizar un poco para esparcirlo en la hoja del tamal para que así adquiera todo ese sabor del tocino y de ese aceite. Y también con la preparación del pollo, con ese caldo que ha sobrado, vamos a preparar lo que es el arroz, y con la preparación del caldo lomo de cerdo vamos a preparar nuestra masa. Sí, así es. Estos sabores son todos integrados en la hoja de plátano, y la hoja de plátano debemos de lavarla muy bien y vamos a tostarla un poquito para que ese sabor de la hoja se impregne dentro de los ingredientes y adquiera un mejor sabor, adquiera un sabor como si hubiese cocinado en leña, como nos enseñaron nuestros ancestros, como hemos venido preparándolo en generación, y aún nos sentimos muy orgullosos de nuestras recetas colombianas. Esta es una receta hecha aquí en Canadá por Jimmy Cuisine. Ingredientes para el adobo: lavamos muy bien la cebolla y le quitamos su raíz. Pesamos unos 225 gramos de cebolla larga, 16 unidades de dientes de ajo o un total de 77 gramos de ajo. Utilizaremos un pimentón rojo. Y esta es una técnica de cómo quitarle las semillas a nuestro pimentón. 218 gramos de pimentón rojo, 40 gramos de hojas de apio, 26 gramos de cilantro. Cortamos 2 ramitas de apio, 57 gramos de apio, 3 pimentones picantes dulces. Esta es una forma de cómo quitar las semillas a nuestros pimentones. 83 gramos de pimentón picante dulce. Aquí tendríamos todos nuestros ingredientes. Ahora utilizaremos una licuadora para ir licuando todos estos ingredientes que hemos acabado de alistar, invirtiendo poco a poco nuestras verduras. Y estos ingredientes son los ingredientes típicos utilizados para adobar nuestras carnes. Ahora utilizaremos 800 mililitros de cerveza, una TBS pimienta negra molida, media TBSP de caldo de pollo, media TBSP de sal, y vamos a licuar muy bien. Ahora porcionaremos nuestras 12 unidades de contramuslo de pollo. Estas son nuestras 12 unidades de contramuslo de pollo, quitándole la piel. Continuaremos con el lomo de cerdo. A este lomo de cerdo vamos a limpiarlo muy bien, quitarle muy bien esta rila para que al cocerlo no se endurezca. Vamos a cortar unas porciones así de grandes, y eso es un total de lomo de cerdo de 700 gramos para 12 unidades. Lomo y pollo. Agregamos nuestro adobo. Y vamos a refrigerar por 24 horas. Vamos a la cocción de nuestras carnes después de haberlas refrigerado. En una olla profunda agregamos nuestro pollo con nuestro adobo y agregándole agua. Lo mismo hacemos con el lomo. Le agregamos agua, suficiente agua. Lo tapamos y lo ponemos a cocer por 15 minutos. Cuando nuestras carnes ya están precocidas, las vamos a sacar a un bol y vamos a reservar.
Cortamos nuestra panceta de cerdo en cubos no muy pequeños, de esta manera. Le agregamos una pizca de sal. Son 12 unidades de tocino que necesitamos. Ahora las ubicamos en nuestra olla express con la piel hacia el fondo de la olla. Agregando 250 mililitros de aceite. La tapamos y dejamos la válvula abierta. Lo vamos a freír por 20 minutos. Cuando han pasado los 20 minutos, dejamos que salga todo el vapor para poder destapar nuestra olla express. Chequeamos si ya están nuestros tocinos y nos damos cuenta que le faltan algunos minutos. Tapamos nuevamente y ponemos a cocer por 5 minutos. Y así nos debe de quedar nuestro tocino frito. 55 gramos de pasta de achiote con 4 cucharadas soperas del aceite del tocino que hemos acabado de preparar. Agregamos nuestro achiote hasta que se disuelva muy bien en este aceite y lo vamos a colar. Aceite de achiote listo para nuestras siguientes preparaciones. 250 gramos de alberja amarilla. Tapamos muy bien y dejamos cocer por 15 minutos. Vamos a chequear si nuestra alberja ha quedado bien precocida y esta es la forma de mirar si nuestra alberja ha quedado bien precocida, que no esté muy cocida y que tampoco esté muy dura. Preparación del arroz. 12 gramos de cebolla larga, 45 gramos de cebolla cabezona, 61 gramos de aceite de achiote que acabamos de preparar y lo incorporamos a nuestra olla. 2 unidades de ajo. Cuando el aceite esté caliente, incorporaremos nuestras cebollas y nuestro ajo. Seguidamente agregamos 2 litros de caldo de pollo, media TBS de caldo de pollo en polvo, media TSP de sal y ajustamos sabores. Cuando el agua está hirviendo, agregamos nuestros 900 gramos de arroz y vamos a dejar cocer nuestro arroz por 20 minutos. Peinando nuestro arroz, verificamos que el arroz está precocido. $500 gramos de harina de maíz para arepas. Le agregamos agua caliente a nuestra harina y mezclamos muy bien. Media TSP de caldo de pollo en polvo, una TSP de sal, media TBS comino, media TBS color, 4 onzas de aceite de achiote. Agregamos nuestra harina y mezclamos muy bien. Sabemos que la harina ya está cuando se separa del fondo de la olla. 500 gramos de cebolla en ramo. Agregamos 100 mililitros de aceite de achiote. Cortamos 500 gramos de cebolla cabezón y la incorporamos en el aceite, más la cebolla larga. Una TBS de caldo de pollo en polvo. Media TBSP comino. Media TBSP pimentón. Media TSP de sal. Listo nuestro guiso. 12 unidades de huevos. Cortamos y pelamos nuestras papas, 12 rodajas y las invertimos en el caldo del pollo. Lavamos y pelamos nuestras zanahorias, cortando 12 unidades de rodajas de zanahoria. Incorporación de los ingredientes. Arroz, arveja amarilla, el guiso. Mezclamos muy bien estos ingredientes y nuestra masa también se la incorporaremos mezclándola muy bien. Vamos a lavar nuestra hoja de plátano, lavándola muy bien, la porcionamos y la lavamos muy bien con abundante agua para quitarle toda la tierra. Le cortamos las venas y reservamos estas venas. Nuevamente la secamos. Tostaremos la hoja de plátano por ambos lados. Utilizaremos 3 hojas de plátano de esta forma, agregándole
el aceite de achiote. Una cucharada sopera de nuestra masa, una rodaja de papa, una rodaja de zanahoria, una porción de pollo, una porción de lomo de cerdo, una porción de tocino frito, un huevo cortado por mitad y encima nuestro guiso. Vamos a aprender a formar nuestro tamal cogiendo las hojas por debajo, formando una bolita, haciendo la forma del tamal típico tolimense colombiano. Lo cerramos de esta manera y es así como nos debe de quedar nuestro tamal. Ahora vamos a amarrarlo con una pita, dándole 3 o 2 vueltas, apretándolo y haciéndole un buen nudo. Ahora vamos a cortar el sobrante de las hojas y esta es la forma como nos debe quedar nuestro tamal. En una olla profunda ponemos una base y ponemos todos los recortes que nos ha sobrado de nuestras hojas de plátano. Agregamos agua, suficiente agua, y cuando el agua esté hirviendo agregamos nuestros tamales boca abajo. Pondremos a cocinar estos tamales en baja temperatura por 3 horas y así quedan nuestros tamales. ¡Wow! Tamal típico tolimense colombiano, receta hecha aquí en Canadá. Podemos observar que nuestra masa ha quedado bien compacta, de un color amarillo. Con su buena porción de pollo. Con la porción de su tocino. Con la porción de lomo de cerdo. Su mitad de huevo, la porción de papa y la porción de zanahoria. Ahora los invito a probar este tamal con un muy buen chocolate espumoso. Así concluye esta preparación de estos tamales. Y si te ha gustado este video de los tamales típicos colombianos hechos aquí en Canadá, por favor suscríbete, comparte este video